Hola mi gente heavy, ¿cómo están? Miren, yo solamente ahora puedo volver a hacer un nuevo video. He tenido muchos contratiempos, muchas complicaciones, como todo el mundo, pues que tiene sus llevas y trae. Eh, He estado un poquito bajoneada, un poquito triste, decepcionada, desilusionada del mundo, cómo está tan contaminado. Hay gente tan mala, gente tan hipócrita, falsa, envidiosa. Hay de todo. Estoy aburrida y harta. Yo quisiera vivir en el planeta Marte, pero lamentablemente no puedo. Pero más que todas esas situaciones, estoy triste por tanto abuso de la gente que abusa, que se aprovechan y sobre todo lo que está sucediendo hoy, ya, en este momento, que hay tanto peligro, tanta violencia y sobre todo que he escuchado en este último mes sobre los niños, que los niños están en peligro, que los niños no se tocan. Esto de verdad me pone mal, pero vamos a hablar con una persona experta en este tema, una profesora de psicología de la Universidad de Psicología. De la escuela, perdón, de la Escuela de Psicología. Vamos a hablar con una persona del tema, pues que nos explique y que dé su opinión sobre este tema. Así que vamos a buscar a la profesora. Hoy yo también me sumo a lo que está sucediendo, que los niños están en peligro. Vamos a explicar por qué los niños están en peligro. Y para todos los que no me conocen, yo soy Jens Italia y espero que estén súper heavy. Y bienvenido a mi canal. Oh my God. Ok, vamos a ver a la profesora. Voy a buscar a la profesora de psicología. En estos últimos 2 meses he venido escuchando eh, por algunas cuentas, por algunas redes sociales, videos que dicen que los niños no se tocan, los niños no se tocan, los niños están en peligro. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿por qué esos niños están en peligro? ¿De dónde salieron esos niños? ¿Dónde están sus padres? Porque si un niño está en esta tierra es porque dos personas se unieron y Dios hizo su creación. Ahora, si un niño está en peligro, eso es responsabilidad de su padre y de su madre, más de la madre, porque fue la que lo tuvo casi un año, porque para mí un embarazo de 9 meses es un año, lo tuvo casi un año en su panza y es la que tiene que estar más responsable y más pendiente porque ella fue la que le dolió. El papá puso su semilla, pero no es, los hombres son un poquito así insensibles en ese lado. Pero a la que debería de importarle el 100% es a la madre, porque ella lo cargó y le dolió y todo el proceso. Ahora yo digo, ¿por qué los niños están en peligro? Yo no digo que son todas, pero la mayor, del 100%, el 90% de las madres se confían en terceras personas. En un primo, una prima, que el tío, la tía, el sobrino, que la sobrina, el abuelo, la abuela, etcétera. Lamentablemente en la sociedad que vivimos, ahora las familias no son confiables. Hay muchos casos que las niñas son perjudicadas o dañadas dentro del hogar por un familiar. Recuerden que los niños ceden cuando son personas conocidas. Un niño no cede jamás, no le da la mano a nadie si no lo conoce. El niño te sonríe cuando te conoce, cuando te ha visto. El niño se va a los brazos de alguien porque ya te conoce y le es familiar tu cara. Un niño que nunca en su vida ha visto una cara de alguien jamás se lanza a sus brazos. Es horrible lo que está sucediendo, es horrible, a mí no me gusta. Y voy a tratar en lo posible de no meter muchas palabras para que YouTube no me arranque la cabeza.
hablar de un tema de niño explícito en un video en redes sociales, aparte de cruel, es morboso. Ahora, ¿por qué los niños están en peligro? Esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Por qué los niños están en peligro si tienen una mamá o un papá? Porque la mamá, si trabaja, si la mamá tiene un empleo que cubrir, pues ella no tiene dónde dejar a su guagua. Y si hay hogares, casas cuna, qué sé yo, perdón, tienen a los niños muy, muy pequeños y que no hay un familiar que lo atienda, pues la mamá lo deja en ese hogar para que lo cuiden hasta que ella salga a su trabajo. Nada es seguro. Los hogares también a veces fallan porque a veces el personal también es un poco abusivo. Si los dejan, por ejemplo, en casa de un familiar también. O sea, el peligro está inminente en todos lados, pero ¿cómo podemos hacer que eso no suceda? Es muy difícil, pero se puede hacer. La persona que usted deja a su hijo encargado tiene que ser una persona de entera confianza, para empezar. Esa persona tiene que saber de lo que usted es capaz si a su hijo le sucede algo. Usted tiene que esa persona amenazarla y tener sus documentos, si es una persona particular que no es miembro de su familia, tener sus documentos en mano de esa persona ya, y hacerle saber a esa persona que usted tiene esos documentos y que usted con esos documentos los puede utilizar en cualquier momento y sobre todo que sepa que usted es capaz, usted ya sabe, de hacer cualquier cosa por su hijo. No puedo decir muchas palabras que comprometan el tema porque no puedo. Pero esa persona tiene que saber de lo que usted es capaz de hacerse a su hijo. Le arrancan un vello del brazo. Si le arrancan un vello, si lo encuentra un poquito moreteado, de repente el niño se cayó. Pero ¿cómo saber si es cierto? Las cámaras. Ya con esto todo el mundo va a estar mirando. Usted tiene que tener cámaras del lugar donde usted la deja que nadie sepa. Puntos específicos donde nadie sepa que usted ha puesto una cámara. Es muy importante que usted lleve el control de su hijo, el cuidado permanente si usted no puede estar con su hijo mientras trabaja. Ahora, si usted es ama de casa, usted puede cuidar a su hijo al 100%. Si usted trabaja en línea en su casa, usted tiene a su guagua al lado, usted lo puede chequear, lo puede ver. Es muy diferente. Pero la que no tiene esa facilidad de trabajar en su casa y tiene que irse a trabajar a una empresa o a un lugar X fuera de su casa y no tiene con quién dejar a su hijo. Miren, así sea la familia, usted tómese la libertad. Si es en la casa de un familiar, tómese la libertad de poner una cámara que nadie sepa. Solo usted va a tener el control. Pero lamentablemente para poner una cámara hay que hacer muchos movimientos. Tiene que ir un técnico para esto, bla, 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 bla. Hágalo cuando no esté su familia. Si usted está en la casa, si su hijo va a estar en la casa de su mamá, usted hágalo un día que su mamá no esté, un día que su familia no esté. Usted lleva un técnico, ponga la cámara en un lugar específico que nadie sepa, solo usted. Por medio del celular, usted va a saber lo que sucede con su hijo cuando usted lo deja en la casa de algún familiar. Ahora, que dejen sus hijos con un amigo X en casa de fuera no creo que sea necesario. No creo que sea recomendable. Es un amigo. No hay 100% seguridad y confianza. Su amigo puede ser su amiguito en fiesta, en carrete, en bebida. Pero ¿quién le asegura que su amigo va a cuidar a su hijo como le demuestra usted amistad? No es seguro. Ahora, usted no puede ir a la casa de su amigo a poner una cámara porque obviamente no va a tener la facilidad porque no tiene acceso a ella. Tiene acceso solamente a ir a visitarlo, pero no tiene llaves, no tiene nada como en la casa de un familiar. Yo recomiendo, en lo personal, siempre digo esto, que si usted tiene un guaguito muy tiernito que necesita cuidado y si tiene necesidad de dejarlo con alguien, déjelo en la casa de un familiar. Porque usted ahí tiene acceso a entrar a la casa y llevar a un técnico y poner una cámara específica en un lugar solo que usted sepa y usted va a controlar eso por medio de su celular. No es que usted pone una cámara y se va a olvidar que ha puesto una cámara y usted tiene que estar en constante chequeo, control, así como ve las redes sociales, como ve TikTok, tiene que estar pendiente que su guagua esté bien.
Y tener un lugar específico donde el niño esté siempre ahí. Por ejemplo, si el niño lo tienen en la sala, pues ¿cómo se llama? Su cunero, su corral, qué sé yo, lo que tengan para que el niño descanse, haga la siesta, pues que lo tenga en un lugar donde usted sabe que siempre va a estar. Entonces ponga una cámara, no va a poner esas cámaras enormes, ponga algo pequeñito, que ahora hay cámaras pequeñitas, y usted lo puede poner en el lugar específico donde nadie de su familia lo haya visto. Que nadie de su familia sepa dónde está la cámara puesta. Yo eso es lo que yo recomiendo, que es lo más factible y lo más seguro para usted y para su hijo. Pero si usted va a dejar a su guagua en la casa de un amigo, el niño va a correr peligro porque usted no tiene acceso a entrar a esa casa cuando quiera y a poner una cámara vigilante. Ya la responsabilidad es suya, no de ellos, porque ellos no es su familia, no es su hijo, no le importa si el niño se cae, a ellos no les va a importar si el niño se cae, a ellos no les va a importar si el niño come o no come, ellos le van a decir sí, el guagua comió, pero a usted no le consta porque usted no está viendo, no es su familia. ¿Sí me entiende? Su amigo puede ser su amigo, pero ¿qué tan amigo es? ¿Qué tan amiga es esa persona? ¿Cómo sabe usted que es su amiga 100%? Usted no sabe si ella la envidia, si le tiene fastidio, si solo finge una amistad. Usted no sabe nada de eso. Usted tiene que estar segura a quién le deja a su hijo. La responsabilidad de lo que le suceda a su hijo es simplemente de la madre. Aquí no hay más. No es decir que el papá, no señora. La que lo parió fue la mamá. La que lo tuvo un año, porque para mí es un año, es la madre. El padre es el que aporta, es el que cuida económicamente y que no le falte esto, que no le falte la leche. Pero la que es la llegada, la llamada al 100% es la madre. Usted tiene instinto, usted tiene dolor, a usted le dolió parirlo. Entonces usted tiene que saber con quién deja a su hijo y usted tiene que saber por instinto maternal, usted tiene que saber a quién le confía a su hijo. Y usted no puede dejar a su hijo en una vecina simplemente porque el apuro de ir al trabajar y no sabe con quién dejarlo. Usted no puede dejar a su hijo en una vecina que no esté 100% segura. La vecina es solo su vecina, no es su hermana, no es su tía, no es su mamá. Ahora, si su mamá es una persona de alta edad, adulta mayor, y que apenas puede caminar, sufre de artritis y todo eso, usted no puede dejar a un guaguito al cuidado de una señora que tenga reuma, que tenga esto, tenga aquello, dolencias, porque ella va a tomar medicamento y se va a quedar dormida. Y el guagua, ¿quién lo va a mirar? Si usted va a dejar a su hijo en la casa de un familiar, tiene que haber una persona joven, una hermana, una prima, alguien confiable que usted, obviamente, cuando usted deja a su hijo que se lo cuiden gratis, disculpe, no se lo van a cuidar bien. Porque hoy en día, si usted no le paga a alguien para que le cuide a su hijo, no se lo van a tratar bien. Así sea la familia. Si usted lo deja en la casa de su hermana, usted tiene que pagarle a su hermana, tiene que darle algo para remunerar el tiempo que su hermana va a estar con su hijo. Tampoco no hay que ser tan patuco y tan conchudo, porque un niño cuesta, un niño es tiempo. Ella tiene que dejar, su familiar tiene que dejar de hacer muchas cosas para preocuparse solo por el cuidado de su hijo, que no se caiga, que no se queme, que no vaya a agarrar algo por ahí, que no se vaya a meter algo a la boca, que no vaya a meter algo en los estómagos corrientes, tantas cosas que un niño hace que son tan hiperactivos, porque los niños de hoy nacen hiperactivos por el medicamento. Usted sabe que cada año que pasa el medicamento tiene más droga. Entonces, eso al niño lo pone hiperactivo. Los niños de ahora son muy hiperactivos. Que uno dice, por favor, este niño no lo soporto. No es la culpa de ellos. A veces viene por genética, a veces viene más por medicamento. Ahora, usted quiere que su hijo esté bien cuidado, que no vayan a maltratarlo en ningún sentido de la palabra, que no vayan a abusar de su niño de ninguna forma. Mire con quién deja a su hijo. Yo lo recomiendo que a sus hijos, si los deja en su casa y usted tiene una empleada doméstica y no tiene, pues lamentablemente no tiene un familiar que la esté cuidando a la empleada doméstica. La empleada doméstica, como le dije anteriormente, usted tiene que amenazar a esa empleada doméstica que no le dé paso a nadie, porque a veces tienen la mala costumbre ellas de recibir familiares a la casa donde trabajan. Entonces, ¿para qué es la cámara? Para que usted vea quién entra y quién sale de su casa, la hora y todo, dónde. Pero
por favor, lugares específicos, estratégicos, que nadie sepa, que nadie vea. Cuando usted vaya a poner una cámara, no tiene que haber nadie en la casa, ni su esposo. Yo este video lo dirijo exclusivamente a las madres. Porque cuando el padre no sé, porque cuando el padre se divorcia, al papá ni siquiera le interesan los hijos. Cuando un hombre se divorcia, también se divorcia de los hijos, lamentablemente es así. Entonces la mamá tiene que demandarlo para que le pase las mensualidades y visitas por ratito. Y hasta ahí nomás llegó. Y cuando el padre vive en la casa, pues que todavía conviven juntos, trabaja el hombre, llega cansado a la casa, solo mi amor, besito, agarra el guaguita un ratito y luego a comer, a bañar y se fue a dormir. Nada más. Pero la mamá llega del trabajo cansada, tiene que llegar a lavar los teteros del niño, atenderlo, bañarlo, darle comer y sigue trabajando, a veces por la computadora, a veces trabaja en línea y no termina el trabajo porque tiene que vigilar al guagua que no se ahogue con una mantita, que bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el tema aquí es que para que su hijo no sea abusado de ninguna forma, por favor, cuiden a sus hijos y déjenlos en lugares específicos, con personas que ustedes puedan vigilar y con personas que ellos sepan hasta dónde usted es capaz de llegar si a su hijo le sucede algo. Esa persona tiene que saber que usted es capaz de estrangularla, ¿ya? De arrancarle todos los pelos de todo el cuerpo y dejarla sin una gota de líquido en el cuerpo. Tiene que saber que usted es capaz de hacer todo y que usted se va a comportar como una leona. Si a su hijo le falta un cabello, si su hijo tiene un pequeño moretón, si su hijo le ruge el estómago que no, porque no ha comido, porque a veces dicen sí comió y no ha comido nada, si usted llega a la casa a ver a su hijo, revíselo. Usted tiene que tomarse en ese momento, antes de irse, usted tiene que sacarle la ropa al guagua, revisarlo, que no tenga ningún moretón, que no tenga algo, alguna cosa rara, extraña, mírale la boca, revísele todo, todo. ¿Se me entiende? Todo. Porque usted tiene que tener base para usted mandar a la punta del cerro a esa persona. Usted tiene que ser muy brava, muy leona con sus hijos. Porque si ya los tuvo, ahora tiene que asumir su responsabilidad. Tiene que asumirla. Pues usted quiso tener hijos. No es fácil tener un hijo. No es fácil criar a un niño. No es fácil. Hay que tener mucho criterio formado, mucho amor. Y respetar a su hijo, porque al niño también hay que respetarlo. Porque hay muchas mujeres que tienen a los guaguas y los dejan ahí todo el día sin comer, sin bañarse. Y los niños se quedan dormidos, pero de hambre, de frío, de todo. Ellas llegan. Hay muchas mujeres que son muy irresponsables, de verdad. ¿Ya? Y cuando las dejan en casa de una vecina, las dejan de una amiga, usted no sabe si esa amiga le tiene fastidio. Usted no sabe si esa amiga no le gustan los niños. Usted no sabe si esa amiga no soporta el llanto de los niños. Usted no sabe nada de eso. ¿Cómo usted puede saber que su niño va a estar bien cuidado si usted no conoce primero a la persona? Usted primero tiene que conocer a la persona con quien va a dejar a su hijo todo un día, hasta las 6 de la tarde. Usted sale a trabajar y usted sale temprano y regresa a las 6 de la tarde. Usted tiene que saber con quién deja a su hijo. Usted tiene que conocer a esa persona bien, 100%. Y como le vuelvo y le repito, esa persona tiene que saber de lo que usted es capaz si a su hijo le sucede algo. No confiemos en nadie. No confiemos en absolutamente nadie. Si tenemos a la mamá está mayor, está cansada. Ella toma medicamento para alguna dolencia en el cuerpo y obviamente ese medicamento le va a hacer dar sueño. Y la guagua, ¿quién controla a la guagua? Tiene que haber otra persona que la cuide. Si la deja en casa de su mamá, porque sabe que va a estar más segura en la casa de su mamá, pero la persona que la va a cuidar no es segura. A eso es. Entonces, hay tantas cosas en contra. Pero cuando una madre ama a su hijo, hace cualquier cosa por mantenerlo intacto. Cuando la madre es irresponsable, ¿ya?
no le interesa absolutamente nada lo que le pase a su hijo. ¿Para qué los tienen? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Para qué? Si usted no tiene tolerancia, usted no tiene paciencia, usted no tiene tiempo, no tiene amor, intuición, mamita, no tenga hijos, por Dios, no los tenga, porque vienen a sufrir. Viene algún patán por ahí y le hace creer que el guaguita, que lo quiere a la guagua cuando no es así. Ustedes saben que las redes sociales están infectadas, está muy infectada. Lamentablemente vivimos en una sociedad infectada y que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cuidarnos. Sí podemos cuidar a nuestros hijos. Bueno, yo digo a sus hijos. Usted puede cuidar a sus hijos. Usted puede ser buena madre y educar a su marido, a su pareja, educarlo a que sea buen padre. Y que también tiene que luchar por su guagua para mantenerlo 100% sano, psicológicamente, físicamente. ¿Ya? Entonces, no podemos decir que los niños no se tocan, porque los niños obvio no se tocan, pero usted es la responsable que si los niños lo tocan o no. Usted es la única responsable. No le echemos la responsable, no le hagamos responsable a otra persona, a terceras personas, a la mamá, al papá, a la tía. No. Ni siquiera al delincuente le podemos echar la culpa. Porque el delincuente llegó ahí porque tuvo la oportunidad de llegar ahí. Porque los delincuentes, ellos se fijan en todo. Los delincuentes estudian a la persona. Los delincuentes estudian todo antes de actuar. Y no es que estoy tratando de justificar, no justifico nada, simplemente le estoy haciendo entender que cuando el delincuente entra a un lugar es porque él ya sabe lo que va a hacer, ya sabe cómo entrar, porque usted le ha dado espacio para que él la conozca y sabe lo irresponsable y mala madre que es. Así de sencillo. Usted piensa que el delincuente es una persona extraña. El delincuente puede ser su amigo, su amiga, uno de sus familiares, puede ser su primo, su prima. El delincuente es cualquier persona, conocida o desconocida. Pero ¿quiénes son los que llegan rápido al lugar? Son personas conocidas. Las personas conocidas son las más peligrosas que los desconocidos. Entonces, yo quisiera que las mamás entiendan que los que están dentro de su casa son más peligrosos que los que están afuera de su casa. Y con eso no quiero decir que usted no tenga pendiente. Tiene que estar cuidado. Tiene que tener cuidado de todos lados. Pero no vamos a decir, ay, no, que a mi hijo le pasó esto porque a mi hijo lo dejé en el hogar. No, señora. Si usted deja a su hijo en un hogar de cuidados, usted tiene que actuar de la misma manera. Usted tiene que saber usted tiene que hacerle entender a la directora que usted es capaz de despellejarla si le pasa algo a su hijo. Y tener documentos de todo el personal que trabaja ahí. Usted tiene que tener todo el documento del personal que cuida a su hijo. Entonces no le echemos la culpa solo a la persona. No, usted es la primera culpable de lo que le pase a su hijo. Porque yo he escuchado, durante todos estos 2 meses he escuchado, los niños no se tocan, los niños no se tocan. Si usted no va a cuidar a su hijo, no lo tenga. No traigan hijos al mundo si no los van a cuidar. Todos los días aparece un niño muerto, todos los días aparece un niño por ahí, en términos lamentables. Usted es la llamada a cuidar a su hijo, por favor, a su hijo adolescente, a su hijo pequeño, sobre todo a su hijo adolescente. ¿Por qué las niñas adolescentes quedan embarazadas? ¿Por qué razón? Porque la mamá, bueno, la niña está adolescente, la deja salir acá. Mamita, aunque su hija sea adolescente, esté grande, usted no puede dejar que su hija vaya sola a algún lugar en la noche, a partir de las 6, 7 de la noche. No puede. Esas niñas son vulnerables, son accesibles. Cuando usted deja a su hija salir todos los días, el que está afuera está viendo todo el movimiento. Y a veces son personas conocidas, son desconocidas y conocidas. Ellos están viendo cada movimiento suyo. A la hora que usted llega, con quién llega, a la hora que usted manda a su hija a la tienda a comprar algo, o que si su hija sale con una amiguita del colegio, o si su hija va sola al colegio, es cuando más usted tiene que educar a su hija adolescente de 11, 12, 13, 14, de 12, 13 años, que son más vulnerables. Usted tiene que enseñarle educación sexual. Usted tiene que saber que si ella comete un error va a salir embarazada, va a salir con alguna enfermedad
de contagiosa. Usted tiene que educar a sus hijos, cuidar a sus niños pequeños y educar a sus hijos adolescentes. Usted no puede dejar que sus hijos, está un adolescente, ay, que me alivio. No, señora. Sus hijos van a ser sus hijos hasta que mueran, pero el cuidado, usted tiene que cuidar a sus hijos, no importa si ya cumplió 18 años. Ok, es mayor de edad, se va a independizar, ok, pero no por eso usted va a dejar de ser su madre, no por eso usted va a dejar de cuidarlo. Usted tiene que decir, mira, ten cuidado, no andes tan tal hora, bla, 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 bla. Que cuando los chicos ya se independizan, pues se creen ellos que son Superman. Pero mientras que no cumplan la mayoría de edad, usted tiene que andar con una lupa con su hija, con su hijo, porque el peligro es para ambos. El peligro no es solo para la niña, el peligro también es para el cabro, porque los chicos también sufren abusos. Entonces, vamos a parar con eso de que los niños no se tocan. Vamos a parar con eso, porque los niños no se tocan, porque usted no va a permitir que eso suceda. Y no podemos decir, ay, difundiendo, los niños se tocan. Cuide a sus hijos y no difunda eso. Simplemente cuídelos. Y terminemos con los niños no se tocan. Porque si usted cuidara a sus hijos, nadie los tocaría. Cuide a sus hijos. Y cuídese de quién usted es amiga. De quién es amigo. Porque usted no sabe si su amiga la odia. Usted no sabe si su amigo también la odia o la desea. Así de sencillo. Bueno, entonces con esto yo me despido. No seguimos más con el tema porque de verdad que me da una rabia. Bueno, con esto yo me despido y bueno, yo espero que todos puedan poner un granito de arena, cuidar a sus guaguas, cuidar a sus hijos adolescentes, cuidar su vida, su integridad, su relación de pareja que si la tienen. El mundo está totalmente contaminado, pero no podemos hacer nada, solo no podemos cambiar el sistema, solo cambiar nosotros. O sea, nosotros tenemos que cuidarnos y cambiar nosotros, nuestra mentalidad y tratar de, pues, de una u otra manera bloquear toda esa situación de la mejor manera posible. Esto tiene algo de comedia para que no sea, le puse comedia a esto para que no sea tan fuerte y tan tedioso, pero la realidad es que es lo que estamos viviendo ahora. Y la única forma que esto se termine es cuidando a nuestros hijos, cuidando a sus hijos, a sus guaguitos, cuidando su vida. Y pues es la única forma y acabar con todo eso. Solamente así podemos acabar y pueden acabar con eso, cuidándolos, protegiéndolos y bloqueando todo mal que se aproxime. En otro video yo voy a hablar sobre las redes sociales, sobre los proveedores de las redes sociales. ¿Qué tan confiables son? ¿Qué tanto se puede confiar en un proveedor de las redes sociales? Hay mucha controversia por eso y también decepción. Así que con esto me despido. Yo espero verles en un próximo video con mucho más temas y por favor cuídense y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Peace, love. Bye.